El periodo que en nuestro país se extiende entre 1880 y 1916 es tal vez uno de los más fundamentales debido a la impronta, a la marca que va a dejar para la posteridad. Los cimientos de nuestra república están solventados en dichos años, en donde hubo un proyecto, podríamos pensarlo coherente prácticamente de principio a fin, entendiendo como coherencia una lógica fácil de rastrear, no por esto estar dando un juicio categórico, pero sí es muy entendible hacia dónde apuntaba el grupo de gente que pensó y forjó la Argentina moderna que en esos años se va a terminar solventando. Para empezar a hablar de estos años es importante definir cuál es el sector dominante, cuál es el partido dominante y el personaje destacado de estos años. El sector dominante que va a estar a lo largo de todos estos años en el gobierno sin duda va a ser esa élite terrateniente que luego de la conquista del desierto, esa operación militar a cargo de Julio Argentino Roca, quien de hecho va a ser el personaje destacado, logra incorporar una gran cantidad de territorios de las que ya de todas formas venía acumulando a partir del gobierno de Rivadavia, y que ahora se hará con el gobierno de una Argentina que ya cuenta con un Estado nacional, que es lo que forjaron las presidencias anteriores de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Roca, entonces, con el aval de esa campaña militar que lograba incorporar los territorios de la Patagonia a base de un exterminio total de las comunidades, de los pueblos originarios, logra hacerse con la presidencia en el año 1880 y va a gobernar, tal como le indicaba la ley en ese entonces, durante 6 años. No estaba permitido, recordemos, la reelección. Sin embargo, Roca llega a su primer mandato presidencial con tan solo 37 años de edad. Es, junto a Nicolás Avellaneda, los dos presidentes más jóvenes que hemos tenido, por lo menos hasta ahora en nuestra historia. Y va a darle origen a esa Argentina que comúnmente se suele llamar conservadora, liberal o oligárquica, es otro de los términos que también se suele utilizar. Es conservadora en lo política esa Argentina, dado que justamente va a utilizar una metodología basada en el fraude electoral para lograr sostener las elecciones en las mismas manos del mismo sector de siempre, que es justamente esa élite terrateniente. En cuanto a lo liberal, alude sin duda alguna a lo económico. Como bien lo hacía indicar la actividad agropecuaria que esta gente impulsaba, es entendible que la cuestión económica la piensen desde una postura liberal, en donde no haya ningún tipo de trabas, en donde se pueda vender y comprar sin ningún tipo de restricción, particularmente los productos agropecuarios, claro. De hecho, es este el sector que es el momento en el cual el modelo agroexportador va a terminar consolidándose en el marco de nuestro gobierno, y que de aquí en más resultará ser de alguna manera el modelo que le generará a la Argentina un crecimiento muy pero muy grande. Hay muchas opiniones en torno a estos años respecto a ese crecimiento. Es innegable que particularmente ciudades de pronto como Buenos Aires experimentan un crecimiento muy pero muy grande, pero no es menos cierto, y hay que mencionar también que mayormente estos beneficios los gozaba un único sector, que era justamente el de esa misma élite. Para gobernar, Roca va a terminar de consolidar un partido político que provenía de distintos estratos, como ser de pronto parte del autonomismo,
porteño, alguna escisión del federalismo, y el partido dominante será el conocido PAN, Partido Autonomista Nacional. Hasta en esto es coherente, dado que de alguna manera con sus siglas también el mismo partido anuncia cuál va a ser su rol a nivel económico, alimentar de alguna forma a la mesa del mundo. Es en estos años donde la idea de una Argentina como granero del mundo se termina de solventar. Si bien esta actividad agropecuaria era algo que nuestro territorio ya venía impulsando desde siempre, hay cosas que por supuesto se van a ver modificadas debido a que el proceso de revolución industrial que ya venía desde el siglo pasado, dándose desde Inglaterra y desde Europa, genera una enorme cantidad de avances que de pronto hace que productos que antes no se podían vender ahora sí se puedan, como ser particularmente la carne. El frigorífico es quien posibilita este negocio, y aquí es donde se va en nuestro país a dar un traslado de la ganadería ovina y la ganadería bovina en lo que sería los productos vinculados a la lana, que ocupaban las tierras más importantes, lo que sería la pampa húmeda, volverán a la Patagonia, y será ahora sí la carne, el gran producto, la carne de vaca, el gran producto que ocupará las tierras más importantes, porque ahora sí, a través de esos de la instalación de los frigoríficos en los barcos, por supuesto, en las bodegas de los barcos, va a poder venderse al resto del mundo las reses de ganado. Primero a través de un proceso de enfriamiento que no va a dar tanto resultado, luego finalmente directamente a través del proceso del frigorífico, llegando en óptimas condiciones. Roca además va a terminar de sellar un pacto, podríamos pensar, económico entre Argentina y Gran Bretaña. Gran Bretaña va a financiar este crecimiento a través de préstamos que empiezan a darle en cuanto a bancos privados de manera muy fácil, pero con un claro interés, que es el de justamente forjar los cimientos de este modelo agroexportador, por ser Gran Bretaña el país más beneficiado con este modelo, dado que va a ser el primer comprador de estas carnes y de estos cereales. Al mismo tiempo, a partir de estos préstamos, logra atar económicamente a la Argentina a través del endeudamiento, y para que el negocio termine de ser redondo, mayormente ese dinero que se presta se utilizaba en la extensión de las vías férreas, en las mejoras en el puerto, es decir, una cantidad de obras en donde las empresas privadas británicas estaban involucradas. Por lo tanto, para Gran Bretaña el negocio era perfecto. Claro que esto obviamente no hubiese sido posible sin la buena predisposición y voluntad del sector que estaba gobernando en la Argentina en este momento. Lo menciono porque para intentar evitar cualquier tipo de pensamiento obtuso en donde de pronto al imperialismo siempre se lo menciona como el responsable. Bueno, siempre hay un sector que posibilita que ese imperialismo intervenga para sacar su tajada. En este caso, el grupo que está gobernando en estos años. De aquí es donde comentábamos que se va a empezar a generar un crecimiento muy pero muy grande. Roca, de origen tucumano, se va a rodear de los sectores vinculados a la exportación más importantes de todas las provincias, y a partir del uso del fraude electoral comenzará a colocar a sus amigos en los cargos más importantes de las gobernaciones del interior, conformando una especie de Liga de los Notables o Liga de los Gobernadores, que serán quienes, meses antes de todas las elecciones, se reúnan para elegir a quien va a ser el destinatario del cargo.
Luego, por supuesto que el acto electoral se lleva a cabo, pero es toda una falacia total, es una especie de obra de teatro. Recordemos que todavía en esta época el voto no es secreto, es cantado, por lo tanto es muy fácil de torcer la voluntad de un eventual votante que no apoye al Partido Autonomista Nacional, dado que al anunciarlo de manera oral es muy fácil de cambiar ese voto, entendiendo que además también esa persona podía llegar a tener perjuicios grandes, como ser desde pérdida de trabajo hasta pérdida de la propia vida. Por lo tanto, al además no ser obligatorio, la práctica del fraude con el paso del tiempo casi que diríamos que no va a ser necesaria, porque básicamente si uno no apoya al Partido Autonomista Nacional, no sabe que no vale la pena que se levante para ir a votar, básicamente. Roca culmina su mandato con una Argentina que empieza a pisar fuerte en cuanto a transformarse en este país abastecedor de alimento. Empieza al mismo tiempo también Buenos Aires a forjarse como la París del Plata. Son años en donde además esta gente que gobierna se va a rodear de un grupo de intelectuales que en conjunto conformarán algo conocido como la generación del 80, cuya vigencia la podríamos delimitar entre el 1880 y 1890, además de personajes políticos como Roca, obviamente, como Luisa Espeña, como Carlos Pellegrini. Todos estos van a terminar siendo presidentes. Podemos sumar intelectuales como Cané, Wilde, Groussac, Joaquín B. González, Mansilla. Es decir, que es un conjunto de políticos, pensadores, intelectuales, que de alguna manera están diagramando lo que va a ser esta Argentina moderna. Es eso lo que podríamos definir de alguna manera como generación del 80, que tiene una ideología a la cual abraza, que es el positivismo, que proviene de Europa, por supuesto, y que de alguna manera tiene una creencia en cuanto a que a partir del avance técnico y científico todo es posible. De ahí la idea de un positivismo que encontrará un límite en la Gran Guerra, entendiendo que el avance técnico y científico, así como trae beneficios, bueno, también quedará demostrado puede traer una enorme cantidad de muertes en cuanto al desarrollo del uso de nuevas armas, como las armas químicas que van a empezar a implementarse en esa denominada Gran Guerra. Este es el conjunto de personas que piensa y gobierna, por eso hablábamos de una Argentina que más allá de la opinión que cada uno tenga, resulta coherente en cuanto a la orientación política, económica e ideológica, ¿sí? Y muy identificable en cuanto a cuál es el sector social que está gobernando. Roca culmina su mandato y mediante el fraude electoral quien lo va a suceder va a ser su concuñado. Otra de las prácticas comunes de esta generación es justamente el colocar familiares dentro de los cargos políticos, y Miguel Juárez Celman será quien lo suceda a Julio Argentino Roca en el cargo de presidente de la Nación. Va a gobernar de 1886 a 1890, dado que él no va a culminar su mandato. ¿Por qué no lo culmina? Bueno, una vez que él llega al cargo, lo cierto es que rápidamente él corta líneas con Roca. Roca lo había de alguna forma colocado creyendo que iba a ser un personaje al cual podía de alguna manera manejar como una especie de títere. Recuerden que la reelección no está permitida en esta época. Sin embargo, Juárez Celman va a rápidamente cortarse de la influencia roquista y va a conformar algo conocido como el Unicato. Él traslada su núcleo de liderazgo político a Córdoba, provincia de la cual él proviene, y hace aún más personalista, si se quiere, su estilo de gobierno, más aún de lo que era el de Roca. De allí la idea de Unicato, en esto de que prácticamente todas las decisiones, bueno, pasaban por su figura.
y particularmente va a empezar a cometer una enorme cantidad de torpezas vinculados a lo económico, permitiendo que bancos del interior puedan emitir libremente billetes, lo cual va a terminar generando una crisis económica muy pero muy profunda, sumado al desencanto por la falta de libertad en los comicios. Es evidente que una oposición iba a empezar a aparecer. Esa oposición proviene del sector de la juventud, de los sectores medios, y tendrá su origen en el mitin del Jardín Florida en 1889, cuando un grupo de jóvenes terminarán forjando la Unión Cívica de la Juventud, el cual todavía no es un partido político, pero que sí lo será prontamente, y que lo que hará será plasmar al año siguiente, meses más tarde en verdad, una revuelta armada, la denominada Revolución del Parque, que tiene lugar en 1890, de la cual además formarán parte ya otros personajes, no solo estos jóvenes de clase media, sino que se sumarán viejos dirigentes políticos, como ser, por ejemplo, Bartolomé Mitre, motivo por el cual la Unión Cívica de la Juventud modificará su nombre y se transformará en la Unión Cívica, que ahora sí se conformará como partido político. Estamos en lo que sería el origen, sin duda alguna, del partido político argentino en vigencia más antiguo, que es la Unión Cívica Radical. Todavía no he hablado, no he mencionado el por qué va a ser radical, pero el origen está en esta Revolución del Parque, que lo tiene a Leandro Alem como uno de los personajes destacados. Durante una serie de días se van a amotinar en lo que es el Parque de Artillería, donde hoy se encuentra los tribunales, a la vuelta de lo que sería el edificio de la AFA actual. Y allí se van a amotinar, de manera armada. Como forma de identificarse aparecerán esas famosas boinas blancas, que será el símbolo que el radicalismo va a adoptar, y van a combatir contra lo que es el Ejército Nacional, del cual mayormente se va a hacer cargo el vicepresidente. Juárez Celman se encuentra ya totalmente corto de poder. El vicepresidente que finalmente lo va a suceder en el cargo a Celman es Carlos Pellegrini, íntimo amigo de Julio Argentino Roca. La Revolución del Parque va a ser desarmada, pero son de esas derrotas con sabor a victoria, dado que finalmente Juárez Celman renuncia, y es Carlos Pellegrini quien termina culminando el mandato, quien asuma y quien culmina el mandato, de Miguel Juárez Celman. Va a gobernar entre el 90 y el 92, y de alguna manera va a ser como una especie de piloto de tormenta. Va a ordenar un poco el descalabro, el desastre económico que había dejado Celman mientras gobernó entre el 86 y el 90. En este marco es cuando en el año 1891 se fundará ahora sí la Unión Cívica Radical. ¿A qué se debe el nuevo nombre, o por lo menos el adherirle a la Unión Cívica el término radical? Bueno, Roca, que por algo es conocido como el zorro del desierto, empieza a librar conflictos dentro de su partido y con esta oposición que se empieza a forjar. Y aquí es donde, para las próximas elecciones que van a tener lugar en el 92, él busca debilitar. A pesar de que hay fraude electoral, eso no quita que Roca intente desarmar a las eventuales oposiciones, porque además se están manifestando en manera armada, lo cual es un peligro. Se acerca a Mitre y le ofrece un cargo en el nuevo gobierno. Esto genera obviamente la ira de Leandro Alem, un personaje muy radical, realmente no hay mejor palabra para definirlo, quien entonces decide cortar su vínculo con Mitre, desarmar a la Unión Cívica, y aquí la famosa frase de que se corte pero no se doble. En esto yo soy radical, dice Leandro Alem, y aparecerá entonces una decisión, un corte en la Unión Cívica, quedando por un lado la Unión Cívica Radical de Alem y la Unión Cívica Nacional de Mitre. Por ende, podríamos pensar que Roca entonces logra su objetivo, que era el de debilitar esta oposición. Sin embargo, él también tiene otro frente interno, como les comentaba, que es dentro del Partido Autonomista Nacional.
dado que hay un sector de gente más joven dentro de esta élite que no está de acuerdo con la práctica del fraude. Miran permanentemente a Europa, lógicamente, como toda esta gente, y se dan cuenta que en Europa el funcionamiento no es fraudulento. Por lo tanto, lo que sostienen es que es necesario que el partido pueda competir en circunstancias normales, es decir, sin ese uso del fraude, y permitir que el resto de los partidos también lo hagan. Esta especie de transformación es lo que proponen personajes como, por ejemplo, Roque Sáenz Peña, quien va a encarar este ala modernista. Roca, al ver esto como una amenaza, entonces decide ofrecerle la candidatura a presidente del periodo 1892-1895 al padre de Roque Sáenz Peña, Luis Sáenz Peña, un personaje que no tiene mayor desempeño político y que de hecho va a terminar renunciando en 1892 debido a que se ve superado totalmente por la coyuntura. Particularmente de aquí en adelante el radicalismo, que además se abstiene de participar en las elecciones, comienza a profundizar sus prácticas de revueltas armadas. Va a haber una segunda revolución radical en 1893, lo cual trae una vez más la dificultad de tener que enfrentar a un levantamiento armado que ya no solo tendrá lugar en Buenos Aires, sino que tiene expresión en el interior también. Vale mencionar ya a partir de este momento a la figura de Hipólito Yrigoyen, que es el sobrino de Leandro Alem. Podríamos pensar que Alem lo forja de alguna manera, pero va a terminar teniendo una situación bastante de desencuentros, lo cual terminará desencadenando en el suicidio de Alem dentro de unos años, en el 1896, cuando Alem se encuentra totalmente decepcionado por el desempeño político que la Argentina está teniendo, encuentra y entiende que el fraude es imposible de vencer, sumado a algunas discusiones que tiene con su sobrino, más un pasar económico que no es del nada positivo. Finalmente opta por pegarse un tiro en la cabeza rumbo al Club del Progreso. Todo un mensaje político, esto de elegir una manera de quitarse la vida yendo a un club político, dando allí un claro mensaje de lo que para él la política en la Argentina estaba implicando, una especie de suicidio, por lo que el Partido Autonomista Nacional y sus prácticas de fraude no posibilitaban la libre participación del resto de las opciones. Bien, finalmente Luis Sáenz Peña va a terminar renunciando en 1895 y va a ser su vicepresidente José Evaristo Uriburu. Nada tiene que ver con el Uriburu que se llama de la misma forma, que gobernará en el 30. De hecho, José Félix Uriburu, aquel que gobierne de manera dictatorial como parte del primer golpe de Estado de la Argentina en 1930, vale la pena recordar, forma parte de la Revolución del Parque de la Unión Cívica de la Juventud. Parece que los años, como suele suceder en la vida, lo hacen cambiar profundamente de parecer. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Uriburu culmina el mandato en 1898 y es ahora el momento de nuevamente volver a Julio Argentino Roca, que pueda él volver al ruedo, dado que encuentra y entiende que es el momento adecuado. La oposición de la clase media radical se encuentra medianamente, podríamos pensar, manejada, y más aún a partir de la ausencia de Alem. Hay otra oposición que ha surgido como parte del modelo agroexportador, podríamos decirlo, porque para que ese modelo funcione se necesitaba mano de obra. Y es al mismo tiempo esta gente quien impulsa la gran inmigración europea. Claro, está pensando en otra inmigración, en una inmigración calificada, proveniente incluso de países del norte de Europa. Nada de todo esto llega,
y de alguna manera hay una lógica en eso, porque acá no hay un requerimiento de obrero calificado, sino más bien de un trabajador del campo. Y es eso lo que va a terminar llegando, particularmente de las zonas más pobres del sur, de Italia y de España, que incluso en muchos casos es analfabeto, pero que consigo trae ideas de resistencia obrera que ya se están dando en Europa, como ser, por ejemplo, el socialismo, el anarquismo y el sindicalismo. Estos son las ideas que, sin quererlo y sin desearlo, posibilita que lleguen a la Argentina este grupo de personas. El Partido Socialista, que de todo lo que he nombrado es el único que se conforma como un partido político, data de 1896, la formación del partido en nuestro país. Sindicalismo es hablar, lógicamente, de una lucha obrera a partir de rama de trabajo, del rubro, digamos, del cual un trabajador ocupa, entendiendo que la lucha colectiva siempre va a ser más eficaz que la individual, a diferencia de lo que es el anarquismo, una ideología que de alguna manera siempre, muy interesante, pero siempre va a sostener que ideas como la patria, las religiones, el Estado, todo aquello le quita individualidad al ser humano. Por lo tanto, hay una especie de recurrir a la violencia para terminar con todo lo que oprima particularmente al obrero. De allí un poco las bases que el anarquismo siempre sostiene, de sin Dios, sin patria, sin amo. De las tres va a ser la que menos perdure en el tiempo, pero estas tres variables comenzarán también a ser un dolor de cabeza para la élite dominante, dado que además de las revueltas radicales también verán desde ese inmigrante obrero que empezarán también a tener más de un inconveniente. Finalmente, como les decía, va Roca a tener su segundo mandato presidencial entre 1898 y 1904, transformándose de esta manera hasta la actualidad en el presidente argentino que más tiempo ocupó ese cargo. Dentro de este segundo mandato, bueno, hay una gran cantidad de obras que él sigue impulsando. A todo esto vale la pena también insistir en que la Argentina no paró de seguir generando obra vinculado al trazado de lo que son los ferrocarriles. De hecho, el puerto de Buenos Aires va a terminar de modificarse de manera moderna justamente en este segundo mandato de Roca. Roca al mismo tiempo va a ser quien, y esto vale la pena mencionarlo, quien esgrima una primera manifestación de soberanía en la Antártida, no es cosa menor, muy iniciado el siglo XX. Crea la Escuela Superior de Guerra, la ley de servicio militar obligatorio se da también en ese marco, y una de las leyes más conocidas en su gobierno va a ser la ley de residencia, que data de 1902, en la cual básicamente el Estado tiene la potestad de poder expulsar a todo inmigrante que incurra en una actividad política no deseable. Básicamente lo que hemos mencionado anteriormente. Está mayormente apuntado a la práctica anarquista, de todas formas. Algo, bueno, verdaderamente aberrante por quitar chance de un reclamo frente al desagrado que un obrero puede estar sintiendo, que en este marco era total. El obrero de este entonces es mal pago, es un obrero que trabaja una enorme cantidad de horas y que no tiene ningún tipo de beneficio. Finalmente Roca culmina su mandato y presenta a Manuel Quintana como su sucesor. Esto ya es para el periodo 1904-1910. Quintana no va a terminar su gobierno, fallece en el 6. Va a sufrir entre medio a la tercera y última revolución radical, la de 1905, digitada, comandada por, en este caso, Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen es el personaje que va a levantar nuevamente desde la provincia de Buenos Aires las banderas de la Unión Cívica Radical, que parecía en retirada. Él va a ser quien recoja las banderas del partido creado por su tío y comenzará nuevamente a accionar con las mismas tácticas, básicamente el uso de las armas.
Ya a partir de este momento vemos un claro retroceso de la figura de Roca, quien va a terminar falleciendo en 1914, y el sector modernista finalmente es el que se hace con el gobierno. Quintana, como dijimos, va a terminar falleciendo en el 6. Figueroa Alcorta va a ser quien termine el mandato, gobierna entre el 1906 y 1910, y no termina de ser un periodo con paz, bajo ningún punto de vista. Además de la tercera revolución radical, tenemos episodios como la huelga de inquilinos, como la Semana Roja, el sector obrero se sigue manifestando, y siempre es el mismo final. La represión violenta es lo que el Estado termina generando, con lo cual es un dolor de cabeza, y de alguna manera la impronta, la solución que pensaba en su momento Roque Sáenz Peña, de la única manera que hay para terminar con esto es justamente terminar con el fraude electoral, comienza cada vez a calar más hondo, sumado a que además los personajes de esa generación del 80 ya muchos empiezan a fallecer. Finalmente Roque Sáenz Peña va a llegar a la presidencia entonces en 1910, luego de que Figueroa Alcorta tenga los festejos del coqueto centenario de la Revolución de Mayo, que se hicieron con una atención importante, porque la idea era, a diferencia de lo que fue el bicentenario, mostrarle a Europa lo que particularmente era Buenos Aires. Y los invitados, de hecho es muy interesante poder contrastar quiénes fueron los invitados del bicentenario a los que son invitados en este centenario. El bicentenario de la Revolución de Mayo fue un festejo popular. En cambio este es un festejo pequeño para la élite. La Avenida de Mayo va a estar decorada como una avenida europea, que de por sí lo es bastante, y vendrán personalidades de Europa, particularmente vinculados a las monarquías, príncipes, que son los que busca el gobierno intentar seducir, impresionar respecto a lo que hemos forjado. Los episodios se dan sin mayores inconvenientes, y finalmente en octubre, en estos años los mandatos se asumían el 12 de octubre, asume Roque Sáenz Peña, quien finalmente, y con el temor de volver a sufrir algún nuevo levantamiento armado, decide acordar una ley electoral con Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen le promete que si saca una ley que termine con el fraude, él retira la actividad armada. Roque Sáenz Peña cumple con su parte, y en febrero de 1912 sale la Ley Sáenz Peña de voto secreto, universal y obligatorio. El secreto es una práctica que era importantísima para evitar justamente el fraude. A partir de este momento ya no es cantado, ya no es oral, sino que el voto se coloca en un sobre y luego en una urna. Que sea obligatorio no es dato menor, porque mucha gente ya no iba a votar sabiendo que las elecciones estaban arregladas. Por lo tanto, la obligatoriedad pasa a ser algo fundamental en este marco. Y la universalidad, bueno, obviamente estamos hablando de una universalidad que no es la actual. Hablamos de varones argentinos, por supuesto, de mayores de 18 años. Este es tal como de alguna manera Roca lo había previsto, el principio del fin de la élite en la política. No así en la economía. Porque de hecho esta ley, al saber que el obrero no va a votar porque es inmigrante y por lo tanto no está nacionalizado, el verdadero partido que podía llegar a generarle una preocupación económica, que era el Partido Socialista, y que podía alterar la lógica del modelo agroexportador, sabe que queda fuera de pista, y el radicalismo, que sería la opción que podía llegar a asumir, cosa que va a suceder en el 16, es sabido que no pretende alterar el modelo económico. Por lo tanto, en el peor de los casos, esa élite sabe que perderá el espacio político, pero no así el importante, que es el económico. Roque Sáenz Peña deberá afrontar un acontecimiento importante a nivel agropecuario, el grito de Alcorta, un reclamo por parte de los sectores chacareros, es decir, no de la
de la alta burguesía terrateniente, que lo que luchaba mayormente era por una baja en los arrendamientos. Estaban pagando alquileres muy pero muy elevados. Este grito tiene se lo llama grito de Alcorta porque surge en la ciudad de Alcorta, y provincia de Santa Fe es esto, y se expande a otras regiones de lo que sería la Pampa húmeda. Y tiene un impacto muy pero muy grande. Finalmente, Roque Saspeña termina falleciendo en el 14 y lo sucederá hasta 1916 su vicepresidente Victorino de la Plaza, el cual culmina el mandato en un marco también de pronto de cierta tensión, mayormente generada por el inicio de la Gran Guerra, que luego será conocida como Primera Guerra Mundial, en la cual la Argentina va a tener una posición de neutralidad, no va a participar del conflicto. Para inicios de 1916 comienza la campaña electoral para arrojar al nuevo presidente, y gracias a la creación de una red frondosa de comités radicales, la Unión Cívica Radical logrará llegar en octubre, el 12 de octubre de 1916, al poder de la mano de su máximo líder y uno de los fundamentales pilares históricos que tiene el partido. Me refiero a la Unión Cívica Radical. Pero eso vamos a analizarlo en una próxima entrega. Hasta aquí entonces lo que fueron estos años, esta especie de síntesis de este extenso periodo que se extiende entre 1880 y 1916 y que, como dijimos, resultan ser años que le otorgan a la Argentina una impronta fundamental en cuanto a la construcción de una Argentina moderna.